Tengamos la edad que tengamos, no importa para los efectos, cuando hemos visto una película norteamericana, una de las escenas más repetidas, más cotidianas, es esta. Lowell Harris queda arrestado por violación. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en una corte legal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, la corte le asignará uno. Como se puede apreciar, esta suerte de declaración de derechos, esta letanía que repite la policía norteamericana y que parece tan rutinaria, tan cotidiana, no lo es así. Significa una de las mayores garantías que tiene un procesado en el ámbito penal y surge a raíz de una de las sentencias más importantes de la Suprema Corte norteamericana. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y este es el programa número 122 de Tribuna Constitucional, el caso Miranda versus Arizona, piedra angular de la defensa penal, esta vez desde otro de los pulmones de Lima, el Campo de Marte en el distrito de Jesús María. Sean todos bienvenidos. Hasta los años 1600, los jueces buscaban con un ahínco especial que el imputado, el procesado, bajo juramento pudiera confesar los hechos que se le imputaban. De esta forma quedaba cerrado el expediente. El juez ya no tendría el trabajo de juzgar, no tendrían que darse los tediosos interrogatorios a los testigos, ni tampoco habría que actuar documentación alguna. Simplemente el expediente terminaba. Hasta que en el siglo XVII fue la gloriosa Revolución Inglesa, aquella de la cual se habla mucho de sus repercusiones políticas y sociales. También va a tener una repercusión jurídica ligada a las libertades que es propia del derecho anglosajón. Es decir, comienzan a darse cuenta de que este método de alguna manera era una tortura disfrazada. Y entonces a partir de acá, con la intención de evitar la tortura, comienza esto a repensarse. Y es en la célebre sentencia de 1966 de la Suprema Corte norteamericana, la que mencionamos en el prólogo, Miranda versus Arizona, en que se va a determinar que el imputado tiene derecho a guardar silencio desde que es intervenido por la policía, esto es, desde que tiene el carácter de sospechoso y durante todo el ámbito del proceso penal. Obviamente no puede ser compelido por ningún tipo de autoridad, menos por alguna persona, a decir algo, ora para declarar su inocencia, ora para señalarse como culpable. Esta sentencia, insisto, es una de las más paradigmáticas, es uno de los leading case más importantes del derecho norteamericano. Cuando se habla justamente de los Miranda Rights, de los derechos Miranda, es esto que escuchamos en las películas norteamericanas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga usted puede ser usado en su contra en un juicio. Tiene derecho a escoger un abogado y si lo requiere, el Estado pagará uno para que se haga cargo de su caso. Y lo más importante, puede estar callado durante todo el proceso sin que nadie le obligue a decir lo contrario. Esto, insisto, que ahora, finalizando la segunda década del siglo XXI, asoma para nosotros como algo normal, algo cotidiano, fue uno de los grandes logros que hace la defensa de la justicia penal en la historia. Ya va cerca, poco más de medio siglo que esto ha marcado un hito en la historia de la democracia norteamericana. ¿Y cuál es el estilo del derecho anglosajón? No nace producto de una legislación, no nace producto de un proceso que hace el Poder Legislativo, sino que sigue una línea jurisprudencial. La línea jurisprudencial para este ámbito de la Declaración de Derechos encuentra tres sentencias hito de la Suprema Corte norteamericana. Una en 1963, el caso Girian versus Wainwright, la de 1966, la que estamos analizando, Miranda versus Arizona, y la de 1999, el caso Dickerson versus Estados Unidos. Y es que en la jurisprudencia, como lo hemos señalado en entregas anteriores, tiene tres características y en el Perú solamente se cumplen las dos primeras. El hecho que haya nacido de un caso concreto, por ello es que los acuerdos plenarios no son jurisprudencia. Segundo, que se ha dado por los más altos tribunales, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, hasta allí todo bien. Sin embargo, el tercer requisito que establece el derecho anglosajón para que se convierta en jurisprudencia es que tenga fallos reiterados en el
tiempo, fallos que se vayan sosteniendo y se vayan fortaleciendo en el ámbito del tiempo. Eso no lo tenemos aquí en el Perú. Por ello, dentro de la línea jurisprudencial, primero se da el caso señalado, el caso Girian versus Wainwright. En 1961, en Florida, es intervenido un salón de billar. Ahí es detenido Clarence Earl Girian. Luego, ya en el proceso, él pide al juez la asistencia de un abogado y el juez le dice que no. Solamente el Estado va a dar un abogado cuando se trate de casos graves. Uno, pueden ser delitos de sangre, o en segundo lugar, cuando la prognosis de la pena pueda llevar a una condena de pena de muerte. Y es condenado. Girian se convierte en leyenda porque durante los primeros años que él va a purgar su condena, los primeros meses, se pone a devorar libros de derecho y entonces se atreve, con un fundamento ya más sólido, a enviar una carta a la Suprema Corte norteamericana que acuerda, señores, de que aquí ha habido una vulneración al debido proceso legal. Efectivamente, a partir de esta sentencia se establece que ya en el juicio delante de un juez, toda persona tiene derecho a ser asistido por un abogado. Más tarde llega el caso que estamos analizando, el caso de Ernesto Miranda, un norteamericano de origen latino, para ser más preciso, puertorriqueño, acusado de rapto y violación de una mujer, a quien la policía, luego de 2 horas de interrogatorio, dice: señores, él ha confesado que es el raptor y el violador. Y entonces un abogado, que más tarde llega a ser miembro de la Suprema Corte norteamericana, dice: ¿y qué me demuestra eso? ¿Qué garantía tengo yo de que él ha declarado bajo juramento y por voluntad que es el autor? No, si lo ha hecho. ¿Pueden demostrarlo? No. A partir de allí, entonces, tras esa condena, este abogado llega a la Suprema Corte y establece esto que hemos señalado, que se ha visto en la introducción, que son los llamadas Miranda Warning o la advertencia Miranda. Todos estos derechos que antes, en la sentencia de Girian, se había señalado que la irrestricta defensa por un abogado en el juicio, ahora se extiende a la etapa policial. Es decir, desde el momento que es detenido o desde el momento que de alguna manera comienzan las investigaciones contra él, tiene ese derecho a guardar silencio y, cómo no, ser asistido por un abogado hasta el último momento, hasta la sentencia que sea catalogada de firme. Esto evidentemente determina que se anule el juicio a Miranda y por un nuevo juicio Ernesto Miranda va a ser condenado, pero por otros cargos. Sale con libertad condicional en 1972 y 4 años más tarde va a morir víctima de una reyerta callejera. Esta sentencia, si bien es cierto, va a ser 5-4 y es de la famosísima Corte Warren, conocida por su activismo judicial, más tarde ya va a quedar marcada a fuego en 1999 con la sentencia Dickerson versus Estados Unidos, donde este señor Dickerson, un ladrón de bancos, reclama a la Suprema Corte norteamericana no que no se le hayan leído los derechos, sino que los derechos no han sido leídos de una manera debida. Esto evidentemente a quienes no estaban de acuerdo con esta declaración de derechos les sirve para decir: oigan, vamos a reabrir el caso, miren, acá se trata de un abuso, acá se trata de un excesivo formalismo. Y no, la Suprema Corte norteamericana, en una votación de 7-2, declaró fundada la pretensión de Dickerson. Es decir, se tenía no solamente que leer la declaración de derechos, sino que tenía que ser de manera formal y de manera correcta. Esto es muy importante. Esta es una enseñanza que debe quedar como un eco permanente para la justicia peruana, ¿no? No es que sean formalidades las garantías son garantías desde la forma hasta el fondo, y eso es la defensa irrestricta que debe darse en un Estado constitucional de derecho. De esta forma llegamos a la parte final de la presente entrega. Dios mediante, este caso Miranda versus Arizona debe ser el primero de una larga lista de leading case de la Suprema Corte norteamericana que hayan marcado, que hayan tatuado para siempre los derechos fundamentales. Nuevamente, nuestra expresión de gratitud y el pedido para que se suscriban y para que siga creciendo la familia de Tribuna Constitucional. Los esperamos en la siguiente entrega, donde desarrollaremos el derecho fundamental al plazo razonable. Hasta ese entonces, con su permiso.